Buenos días, vamos a continuar con nuestra enseñanza de esta mañana. Vamos a continuar con el tema eh, que habíamos dejado pendiente la ocasión pasada, para continuarlo, para seguirlo viendo. Les recuerdo que estuvimos viendo la ocasión pasada acerca de la frase dicha por Jesús al momento de ser crucificado, momentos antes de morir, donde él dijo: Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Y estuvimos viendo una lección completa acerca de este tema, de por qué Jesús dijo esta frase. Una frase que ha sido malinterpretada por muchas personas, diciendo que el Padre abandonó a su Hijo en ese momento. Como pudimos ver en esa lección, esto es incorrecto del todo, dado que Jesús estaba haciendo referencia a lo que era el Salmo 22, en donde el salmista, por supuesto, inicia este salmo de esta manera, diciendo: Padre, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Sin embargo, vemos cómo este salmo no está tratando el tema de que Dios desampara a sus hijos, desampara a los que en él confían. Eso no está diciendo el salmista. Cuando leemos todo el Salmo 22, nos damos cuenta de que el salmista quiere expresar su gran aflicción, el sentir que tal vez, según las circunstancias, pareciera ser que Dios no está ahí, pero que él en su corazón sabe muy bien que Dios está presente. Ese Salmo 22, lo que el salmista da a entender, si lo leemos todo completo, es que el salmista sabe que Dios está presente aun cuando pareciera que no. Que Dios está esperando solamente el momento indicado para darnos salvación. Que Dios no nos desampara, sino que, como lo expresa precisamente el Salmo capítulo 22, que Jehová oye el clamor, Jehová oye ese clamor de aquellos que están en aflicción. ¿Sí? Dice el Salmo 22:24: porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. Este salmo está dejando bien claro que Dios no desampara. Y justamente es lo que Jesús quería dar a entender cuando expresó esto en la cruz. ¿Qué quería dar él a entender cuando dijo: Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Bueno, primeramente que él estaba en una muy grande aflicción, en la más grande aflicción de su vida. Pero que a pesar de que pareciera que Dios no estaba con él, porque de eso se estaban burlando los demás, en Dios confió, que le baje ahora de esta cruz. De eso se estaban burlando sus escarnecedores. Pero lo que él quiso dar a entender con esta frase es que aunque pareciera que Dios no estaba ahí, por supuesto que el Padre le estaba acompañando en ese momento. Por supuesto que sí. Y si así no fuera, entonces los que se burlaron de él tenían razón. Si así no fuera, esos hombres que se estaban burlando de que Dios no estaba con él, tenían mucha razón. El Padre le había abandonado. Y no solamente eso, sino que la Trinidad, esa Trinidad perfecta de la cual hablamos, estaba rota en ese momento. Esa Trinidad de la cual hablamos, de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo siempre están unidos, no es cierto que siempre están unidos. En ese momento se rompieron. En ese momento perdieron comunión. Y qué grave decir esto. Qué grave decir nosotros estas cosas, que hubo un momento en el que la Trinidad se fracturó. ¿Qué esperanza hay para nosotros cuando esto sucede con el mismísimo Dios? Entonces, que nosotros hablemos de que en ese momento el Padre abandonó a su Hijo es una cosa gravísima. ¿Sí? Y es algo que no se logra apreciar muchas veces. Es cierto, ¿verdad?, que uno comprende cuando los demás no dicen esto con malicia, ¿verdad? Pero es importante que conozcamos estos temas justamente para que comencemos a decir las cosas correctamente, como lo expresa la Escritura. ¿Sí? Para que no digamos que el Padre abandonó a su Hijo. Para que sepamos explicarle a las personas por qué Jesús dijo esta frase.
era una afirmación, era el cumplimiento de la profecía. ¿Qué decía ese Salmo 22? Donde dice el salmista, ¿por qué me has desamparado? Bueno, decía que se burlarán de mí, que repartirán mis ropas, ¿verdad? Estaba haciendo una profecía de lo que iba a suceder con Cristo más adelante. Y por eso Cristo utiliza esta frase del Salmo 22, dando a entender que era el cumplimiento de la profecía y finalmente diciendo en la cruz, consumado es. Bueno, como yo les explicaba, tenemos que tener cuidado con lo que nosotros hablamos a los demás, pero también les expresaba esta cuestión del himno número 15, ¿verdad? Que es una cuestión también nosotros importante entender, porque cuando nosotros cantamos, también estamos enseñando algo. Cuando nosotros cantamos, también estamos declarando algo. Entonces, por eso yo les remarcaba esta cuestión de que, por ejemplo, este himno número 15 menciona estas frases. ¿Cuál no fue el tormento que tu alma ya sufrió cuando el divino rostro de ti Dios apartó? Lo cual, pues, no es verdad, como lo vimos en la lección pasada. No es verdad que el rostro de Dios se apartó de Cristo. Esto no es una cuestión que sea verdad ni que vaya de acuerdo a la Escritura. Cuando leemos también la frase en el himno que dice, ¿quién dirá qué gozo el Padre en ti sintió en ese mismo instante en que Dios te dejó? Pues esto tampoco es verdad, porque no es cierto que Dios dejó al Hijo. No es verdad que el Padre apartó su rostro, su divino rostro, de Cristo en este momento. Entonces, estas cosas, estas frases, no nos tienen que resonar, ¿verdad?, en la cabeza cuando estamos cantando esto, porque no van de acuerdo a la Escritura, ¿sí? Estas frases no van de acuerdo a la Escritura, según lo que pudimos comprender. Pero ahora quiero continuar con otras, ¿verdad? En este día quiero continuar con otras que también se mencionan ahí. Ahora este himno también menciona a Cristo como un sustituto. Y cuando nosotros cantamos acerca de esto, pues tenemos que entender qué es lo que estamos diciendo. ¿Un sustituto de qué? Dice ahí, cual sustituto santo, sufriendo tu alma así. Pero, ¿un sustituto de qué? Si tuviéramos que explicar un sustituto nuestro, ¿en qué sentido? Bueno, si no sabemos explicar en qué fue nuestro sustituto, ¿sí?, pues entonces, ¿para qué lo cantamos? Y luego también lo menciona como un sustituto en esta otra frase, donde dice, y tu alma sumergida probó la maldición, una maldición que debía ser para los perdidos. Ahí nuevamente lo menciona como un sustituto, diciendo que Cristo sufrió lo que debían sufrir los perdidos. Y bueno, son frases que nosotros debemos comprender, que debemos entender si van de acuerdo a la Escritura o si no van de acuerdo a lo que es la verdad bíblica. Acuérdense que este himnario, ¿verdad?, con muchos otros textos que se van a encontrar, pero en otros textos es como que más evidente cuando estamos leyendo textos o documentos que no son creados por hermanos, ¿verdad?, de la Iglesia de Cristo, que pertenecen a la Iglesia fiel, conservadora. Pero este himnario que nosotros utilizamos, ¿verdad?, en general, todas las iglesias de Cristo, pues hay que tener entendido que no es gran parte de ellos, sino es que todos los himnos que están aquí, pues no son creados por hermanos en Cristo, ¿sí? En realidad es una compilación de himnos creados, si ustedes ven la historia de ellos, pues son himnos creados por sectas, por bautistas, por adventistas, por evangélicos, y algunos hasta son hechos por católicos. Entonces, claro, ha sido una selección, ¿verdad?, tanto estos como otros himnarios que utilizan otros hermanos, porque no siempre utilizan pues es una compilación de himnos que algunos hermanos han dicho, bueno, estos son como que los más correctos, ¿no?, como que los más apegados a la verdad bíblica. Y es cierto que el hecho de que este himno, de que alguno de estos himnos los haya hecho un evangélico, pues no quiere decir que todo lo que dice ahí son mentiras, ¿verdad? Finalmente, aunque son sectarios, también tienen la capacidad de admitir lo que es la verdad bíblica. Y mucho de ello lo plasman aquí. Es cierto que muchos de estos himnos contienen verdad bíblica. Sin embargo, nosotros como cristianos, ¿qué tenemos que hacer? Estar al pendiente de qué es lo que estamos cantando. ¿Por qué?
porque puede que venga alguna enseñanza más apegada a lo que creen ellos y no tanto lo que enseña la Biblia. Entonces, esto no es lo único, ¿verdad? Yo les puedo hablar, por ejemplo, del himno número 23. El himno número 23 es un himno muy bonito, ¿verdad? Fuente de la vida eterna. ¿Pero qué menciona este himno? Bueno, menciona que el bautismo es una señal, ¿verdad? Dice por ahí una frase: son las aguas del bautismo mi señal de salvación. Bueno, esta es una creencia de los bautistas, que el bautismo no es un mandamiento, sino una señal. Que el bautismo no salva y que el bautismo no es para perdón de pecados, sino que es solamente una señal. Bueno, esto es incorrecto. Esto no es verdad de acuerdo a la Escritura. ¿Qué nos enseña la Biblia? Que el bautismo es para salvación, que el bautismo es para perdón de pecados. Entonces no me puedo dejar llevar porque el himno me suene bonito. Si finalmente lo que está diciendo es incorrecto, ¿yo para qué lo canto? Otros himnos nos refieren que nosotros somos testigos de Cristo y que tenemos que dar nuestro testimonio. Bueno, estas son creencias más de los evangélicos, por ejemplo, quienes luego hemos recibido aquí personas que nos dicen: oiga, yo les visito el día domingo, pero déjenme dar mi testimonio al final. ¿Y qué es eso de dar el testimonio? Bueno, que se quieren predicar a ellos mismos. Quieren hablar de su vida, de cómo Dios los transformó, de qué cosas les han sucedido por fe. Y con eso, dar un convencimiento a las personas. Pero ¿qué decía Pablo? No nos predicamos a nosotros mismos. Nuestra labor no es andar dando testimonios de nuestra vida. Es cierto que vamos a recibir bendiciones de Dios y que podemos hablar de ello, pero ¿qué tenemos que predicarle a las personas? A Cristo. ¿Qué tenemos que predicarle? Su palabra, no nuestra vida, su palabra. Y no crear historias engañosas de que por la fe nos puede ir bien en esto, por la fe nos puede ir bien en el otro, por la fe nunca nos va a pasar esto. No, hermanos, cada quien vive una experiencia diferente en cuanto a esas cosas. Entonces, por eso es que les digo que en cuanto se refiere también a cantos, pues uno tiene que estar al pendiente de qué es lo que nos están enseñando también. Entonces, estas frases que vienen aquí, ahora me voy a enfocar en estas, que realmente son las dos cosas, ¿verdad? Que les pedí, que les dije, más bien, que nos íbamos a enfocar, a estudiar sobre ellas. Bueno, yo espero que esta parte haya quedado entendida, que Dios no abandonó a su Hijo, que el Padre no abandonó a su Hijo, ¿verdad? Digo, nadie me lo hizo saber, pero si es que hay alguna duda al respecto, bueno, pues pueden acercarse a mí, ¿verdad? Preguntarme en específico. Si es que hay algún texto que ustedes digan, bueno, pero este texto sí dice que Dios abandonó a su Hijo, ¿ahí qué pasa, hermano? Y bueno, lo estudiamos todos juntos. Pero yo entiendo que quedó claro. Ahora me quiero enfocar en esto. Y por eso es que pongo aquí, ¿verdad? Lo que quiero que veamos hoy, que Cristo no fue un sustituto. Cristo no nos reemplazó en ningún sentido. Dice esta doctrina de la sustitución. ¿Por qué le llaman sustituto a Cristo? Bueno, porque esta doctrina enseña que Cristo murió en nuestro lugar. ¿Sí? Que nosotros somos los que debíamos estar en esa cruz. Nosotros como pecadores debíamos ser los que fuéramos crucificados. Pero entonces Cristo tomó nuestro lugar. ¿Sí? Tomó ese lugar que nos correspondía a nosotros, porque nosotros éramos culpables de pecado. Él aceptó la culpa. Él aceptó la condena que a nosotros como pecadores nos correspondía. Haciéndose pecador Él, al recibir los pecados de todo el mundo. Bueno, dice, como pueden ver ahí en esta imagen, ¿qué es lo que explican quienes hablan de esta doctrina de la sustitución o quienes hablan de Cristo como un sustituto? Bueno, que nosotros, estando crucificado Cristo en la cruz, nosotros le pasamos nuestros pecados. ¿Sí? Nosotros se los transferimos a Él. Él recibe todos los pecados del mundo
haciéndole en consecuencia un pecador en ese momento de su muerte. No se puede decir de otra forma, haciéndole pecador en ese momento de su muerte. Y él, como él era justo, él nos transfirió su justicia. ¿Sí? Él nos pasó su justicia a todos nosotros. Y por eso es que ahora podemos ser llamados justos delante de Dios. ¿Sí? Bueno, en su obra, porque les quiero explicar un poquito del origen, de dónde salió esto. No crean que esto se ha hablado desde el siglo I, siglo II, siglo III, ¿no? Es algo que sucedió hasta tiempos de la Reforma Protestante. Estamos hablando del siglo XVI. Este hombre, Anselmo de Canterbury, dijo esto: la injuria hecha al honor infinito de Dios por el pecado del hombre, ¿qué requería? Si esa injuria había sido infinita, se necesitaba una satisfacción igual. ¿Sí? Si el pecado del hombre había sido una injuria infinita hacia Dios, para satisfacer eso se necesitaba algo equivalente. En este caso, la vida de Cristo. Ahora bien, como solamente Dios tiene esa dignidad infinita, ¿qué es lo que tuvo que hacer el Hijo de Dios, Cristo? Bueno, como Él era igual al Padre en su naturaleza, Él se hizo hombre para padecer en el lugar del hombre. Él se hizo hombre para padecer en el lugar del hombre y así satisfacer cumplidamente esa injuria hecha al honor infinito de Dios. Claro, si lo leemos con todas estas palabras, ¿cómo suena? Lógico, ¿verdad? Suena bonito, suena razonable. Sin embargo, este hombre Anselmo de Canterbury, por supuesto, no era cristiano. Y todo ese razonamiento que él hace de por qué Cristo es un sustituto, si ustedes leen este libro, este tratado que él hace de Cur Deus Homo, pues es que él no explica nada con la Biblia, ¿verdad? Él era filósofo. Él hace todo un razonamiento filosófico, pero con la Biblia no explica nada. ¿Sí? Y se los digo porque yo lo estuve leyendo. ¿Sí? Yo me metí a este documento, lo estuve leyendo, estuve analizando todo lo que decía este hombre, y él hace razonamientos filosóficos más no bíblicos. ¿Sí? Él no menciona con la escritura por qué esto es así, por qué esto es así. Él solamente hace razonamientos en su mente. Y bueno, cuando nosotros hablamos de Cristo como un sustituto, ¿qué estamos haciendo? Bueno, seguir esta doctrina sectaria, ¿verdad? Sin fundamento bíblico. Pero lo peor es lo que viene después, ¿verdad? Hoy yo me podría extender bastante en este tema. Sin embargo, pues no lo quiero hacer, ¿verdad? Pero hablar de esto, hablar de Cristo como un sustituto, nos lleva a más y más doctrinas erradas, ¿no? ¿Qué es lo que tuvo que hacer Anselmo? Bueno, una vez que da esta explicación, como otras cosas no tienen sentido, pues tiene que modificarlas, ¿verdad? También tiene que modificar la doctrina en esto, en aquello, en lo otro. Y entramos en temas de que el hombre nace con pecado, que el hombre es incapaz, ¿verdad?, de acudir a Dios, porque él no podía hacer nada. Entonces Dios lo tuvo que hacer todo por él. Es que él no podía, mira, él no podía cumplir con esta satisfacción. Entonces él no podía hacer nada. Dios tuvo que haber elegido a quienes ya iban a ser salvos y ya tuvo que haber elegido a quienes van a ser condenados. Así que algunos de nosotros aquí, por mucho que nos esforcemos, nos vamos a condenar. Y otros, por muchos que se esfuerzan en condenarse, se van a salvar. Ya Dios ya los eligió. ¿Sí? Y entonces hablamos de la preservación de los santos. Una vez salvo, siempre salvo. Y entonces hablamos de que salvo solamente por la fe, no por las obras. ¿Sí? Y empezamos a caer en más y más, ¿verdad? Pero son cosas de las que no nos damos cuenta cuando no estudiamos estos temas. Entonces dice Anselmo que Cristo padeció en lugar de los hombres, reemplazándolos, ¿no? Pero bueno, ¿quién de aquí va a ser crucificado? Yo les pregunto. ¿Quién de aquí tenía la orden para ser crucificado? ¿Quién de nosotros le habían dicho que
Para el 2000 y tanto, 2030 nos iban a crucificar, pero Cristo vino mejor por nosotros. ¿Sí? Entonces fue un castigo que fue para Él, no iba a ser para nosotros. Bueno, entonces nos dice la Escritura cosas como estas, ¿verdad? Primera de Pedro 1, versículos 18 al 20, como lo pueden ver ahí en pantalla, o si gustan leerlo en sus Biblias. Primer libro de Pedro, capítulo 1, versículos 18 al 20. Les dice ahí Pedro a los cristianos a quienes envía esta carta, sabiendo que fueron rescatados de su vana manera de vivir, la cual recibieron de sus padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con qué fueron rescatados, con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Esto era Cristo. ¿Sí? Como pudimos ver también un poco en la lección pasada, Él no fue un cordero con pecado, Él no fue un cordero con mancha, ¿no? Sin contaminación y sin mancha. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, ¿sí? Esto que le sucedió a Cristo ya estaba destinado a ser desde antes de la fundación del mundo, ¿sí? No es que fuera nuestro destino, no es que fuera nuestro destino morir en la cruz, pero que de repente Cristo dijo, ¿saben qué? Yo me sacrifico por ellos, yo me pongo en su lugar. No, es que ya estaba destinado desde antes de que nosotros existiéramos siquiera. Ya estaba destinado que Él vendría a ser este cordero sin mancha que iba a derramar su sangre preciosa por el mundo. Pero se manifestó hasta los postreros tiempos por amor a ustedes, dice Pedro. Entonces, aunque esa manifestación vino hasta este momento, en el que fue la crucifixión, sin embargo, esto ya estaba destinado a ser desde antes de la fundación del mundo. Este era un plan ya hecho desde antes de la fundación del mundo. Entonces no podemos hablar de que a nosotros nos correspondía, que ese era nuestro destino, que el plan de Dios era que nosotros fuéramos crucificados, pero que Cristo de pronto quiso reemplazarnos, quiso tomar nuestro lugar. Ese lugar que ya Dios había destinado que nos correspondía a nosotros, Cristo dijo, no, vamos a cambiar esto. Yo me pongo en su lugar. No fue de esta manera. Entonces lo que nos dice la Escritura es que Él ya tenía este papel desde antes de la fundación del mundo. Bueno, Romanos 5:6, por ejemplo, nos dice que Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo, murió por los impíos. ¿Qué significa esta frase de que murió por los impíos? Bueno, que murió en su favor, que murió en beneficio de los impíos. Cuando usted le predica a alguien, Cristo murió por ti, significa Cristo murió para beneficio tuyo. Cristo murió para que tú pudieras tener salvación, vida eterna. Esta frase no significa Cristo murió en lugar de los impíos. Son dos cosas diferentes. Son dos cosas diferentes decir en favor tuyo a en lugar tuyo. Y esta frase lo que significa murió a favor de los impíos. Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo un pecadores Cristo murió en favor de nosotros, en beneficio de nosotros, no en nuestro lugar. Segundo a los Corintios 5:15, y por todos murió, por todos, no solamente por algunos, como quienes hablan de la doctrina de la sustitución, por todos. Todos en el mundo tienen la oportunidad de venir a Cristo. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y si hablamos de que este por significa en lugar, significa que no solamente a nosotros nos correspondía morir, sino que además a nosotros nos correspondía resucitar, ¿sí? No solamente a nosotros nos correspondía esa condena, esa pena, sino que a nosotros nos correspondía además resucitar. También nosotros íbamos a ser resucitados como pecadores.
Qué absurdo, ¿no? Claro que lo que está diciendo la Escritura no es por en nuestro lugar, sino por en nuestro beneficio. Él murió y resucitó en beneficio de todos ellos, en beneficio de todo el mundo. ¿Sí? Eso fue lo que Cristo hizo. Esa fue su obra redentora. Una obra redentora que solamente Él pudo haber hecho. Que no podemos hablar de que nos reemplazó, porque eso significaría que nosotros pudimos haber cumplido la misma función. Solamente que Cristo se puso en nuestro lugar. Pero ¿será cierto que nosotros pudimos haber sido esa expiación por el pecado? ¿Será cierto que nuestra vida hubiera sido suficiente para pagar el precio? Y si no, entonces ¿en qué sentido Cristo es un sustituto? ¿Ah? Hablando de una cosa bien sencillita, por ejemplo, podemos decir que a veces uno cuando se toma un té o un café, en vez de echarle azúcar, ¿qué le echa? Miel, vamos a decir. Uno le echa azúcar, yo le echo miel. Y ambas cumplen la misma función. ¿Sí? No son lo mismo, pero creo que ambas cumplen la misma función. Entonces, cuando decimos que Cristo es un sustituto, a pesar de que no somos la misma persona o no cumplimos con las mismas características, decir que Cristo fue un sustituto es que nosotros pudimos haber cumplido la misma función que Cristo. Y eso es quitarle gloria a Cristo. Eso es quitarle totalmente esa gloria de que Él era el único que pudo haber hecho esto. Entonces, en un primer lugar, ¿sí? Vamos rapidito. En un primer lugar, ¿en qué tomó Cristo nuestro lugar? ¿Será en la muerte física? Porque Él murió físicamente en esa cruz. ¿Será que Él tomó nuestro lugar ahí? Bueno, creo que aún sin mencionar versículos, nos queda claro que no. ¿Por qué? Pues porque todos morimos. Yo he visto a muchas personas morir, he visto a muchos hermanos fieles morir, y se los aseguro, todos los que estamos aquí nos vamos a morir. Todos vamos a experimentar la muerte física. Por eso puedo decir que Cristo no tomó nuestro lugar en eso. Aunque Él murió físicamente, no nos quitó la muerte física. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos dice la Escritura acerca de la muerte? Un texto que es muy conocido, Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y esto fue dicho una vez que Cristo ya había sido crucificado, sepultado y resucitado. Seguía existiendo la misma regla para todos los hombres, que muramos una sola vez y después de esto, el juicio. Entonces Cristo, si hubiera tomado nuestro lugar en la muerte física, pues ya ninguno de nosotros nos tuviéramos que preocuparnos por morirnos. Seguiríamos aquí, nos haríamos viejitos a lo mejor, pero bien vivos. Y esto no es así. Entonces Cristo claramente no fue nuestro sustituto en la muerte física. ¿Sí? Mateo capítulo 20, versículos 22 al 23. Entonces Jesús respondiendo dijo, ¿sí? Esta mujer, esposa de Zebedeo, ¿qué le dice a Jesús? Que a sus hijos, por favor, los tenga con él en su gloria, uno sentado a la izquierda y otro a la derecha. Y dice, no saben lo que me están pidiendo, ¿sí? No saben. ¿Pueden beber del vaso que yo he de beber? ¿A qué se refería Jesús? ¿A rechazo? Entre tantas cosas, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que él había de sufrir? La muerte. La muerte había de sufrir. Iba a ser una muerte dura. ¿Pueden ustedes hacer eso? ¿Y ser bautizados con el bautismo en que yo soy bautizado? ¿Serían capaces Juan y Jacobo de hacer esto? ¿Y qué le dijeron ellos? Podemos. Porque esa fue la disposición que vimos muchas veces de los apóstoles, ¿verdad? Dispuestos a morir por Cristo. Podemos. Él les dijo, a la verdad, de mi vaso beberán. De esa muerte que yo he de tener, ustedes van a padecer lo mismo. Bueno, si Cristo fue nuestro sustituto en eso, ¿cómo es que ellos mismos iban a sufrir esto? ¿Sí?
Si Cristo ya había tomado ese lugar, ¿por qué le dice a sus apóstoles que les iba a pasar lo mismo? ¿No que era nuestro sustituto? Muchos de ellos, de los apóstoles y cristianos de este siglo, de ese primer siglo, no sé decir con exactitud si sus muertes fueron peores que la de Cristo, pero sin duda estuvieron a la altura. La muerte de aquellos cristianos fueron terribles. Sí, decapitados, comidos por leones, torturados y muchos de ellos también crucificados. Entonces, algunos hermanos incluso hablan de que hay muertes peores que la crucifixión, de que las hubo en algunos. Eso yo no lo sé decir con seguridad, apenas experimentarlo, ¿verdad? Pero es cierto que esas muertes fueron duras, fueron terribles. ¿Sí? Y si Cristo ya había sido un sustituto en esto, ¿por qué entonces le estaba pasando lo mismo a cristianos fieles? Bueno, pues porque claramente Cristo no fue un sustituto. ¿Sí? Él les estaba diciendo que lo mismo iba a suceder con ellos. El sentarse a mi derecha, a mi izquierda, no es mío darlo, sino de mi Padre. Él va a ver sus obras. ¿Sí? Pero les estaba asegurando que de ese vaso también beberían ellos. ¿Sí? Cristo además no pudo haber tomado nuestro lugar en la muerte espiritual, si es que hablamos de eso. ¿Qué es la muerte espiritual? Cuando preguntamos cuál es la muerte espiritual, ¿qué le respondemos a las personas? Bueno, podemos decir que es nuestra pérdida de la comunión con Dios, el estar separados de Dios. ¿Sí? Cuando la Biblia nos habla de esto, bueno, nos dice que es algo que solamente corresponde a los pecadores. Si entendimos lo de la lección pasada, bueno, vamos a comprender que Jesús en ningún momento fue un pecador. Para que Cristo hubiera tomado o hubiera sido nuestro sustituto en la muerte espiritual, Él tuvo que haber muerto espiritualmente. Bueno, esto lo creen quienes dicen que el Padre sí abandonó al Hijo. Pero si nosotros entendemos que el Padre no abandonó al Hijo, que en ningún momento se apartó de Él, entonces no podemos decir que Jesús murió espiritualmente. ¿O cuándo estuvo Jesús en pecado? ¿O cuándo fue el pecador? Tendríamos que declarar delante de los hermanos y delante de las personas en el mundo que Jesús murió pecador, que Jesús murió con pecado, que Jesús murió siendo un cordero con mancha, para poder decir que Él tomó nuestro lugar en esa muerte espiritual. Dice Juan 8:29, como lo leímos la lección pasada también, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre. El Padre no me ha dejado solo porque yo hago siempre lo que le agrada. Jesús tenía confianza de que su Padre iba a estar con él siempre que él estuviera haciendo lo que a su Padre le agradara. ¿Será que le agradó al Padre ese sacrificio en la cruz? ¿Podemos decir que al Padre le agradó que Cristo diera su vida en la cruz? Pues era parte del plan, ¿no? Tenía que cumplirse. ¿O se hubiera agradado más el Padre si Cristo se hubiera bajado de esa cruz? Si hubiera dicho, no, saben que ya no muero por nadie. Sálvense ustedes solos. Si ese era el plan, por supuesto que al Padre le agradó lo que estaba sucediendo. Por supuesto que el Padre estaba ahí presente con su Hijo. Pero si decimos que Cristo murió espiritualmente, que tomó nuestro lugar en la muerte espiritual, también tenemos que declarar que al Padre no le agradó ese sacrificio. Que Él se desagradó totalmente de que Cristo estuviera dando su vida en la cruz. Que el Padre sintió repulsión por su Hijo en ese momento. No quería estar con Él, le dio asco, volteó su cara porque era un pecador, estaba él lleno de pecados, estaba manchado con ese pecado del mundo. Y dice Juan 16:32, he aquí la hora viene, y ha venido ya, en que serán esparcidos cada uno por su lado, y me dejarán solo. Porque todos los que le seguían a Cristo, que eran muchísimos, él decía, va a llegar un momento en que me van a dejar solo. ¿Sí?
Ahorita están aquí y Jesús sabía y declaraba que era porque Él les daba comida y por eso muchos lo seguían. Pero va a haber un momento en que me van a dejar solo, pero no estoy solo. No estoy solo porque el Padre está conmigo. ¿Cuál fue el momento en el que más solo estuvo Cristo? Definitivamente, uno de esos momentos fue clavado en la cruz. Incluso Pedro negándolo. ¿Sí? Y puede ser que más allá de Pedro, algunas otras personas negaron haber conocido a Cristo, haber sabido quién era Él. Le dejaron solo. Pero Cristo tenía la confianza de que ¿quién iba a estar con Él? Su Padre. Pues sería para decir, si es cierto que el Padre lo abandonó y que Él murió espiritualmente en la cruz, sería para decir que equivocado estaba Cristo. Lo abandonaron todos, incluso su Padre. Qué equivocado estaba Cristo. Pero no, Él tenía esa confianza. Él sabía que su Padre iba a estar con Él porque estaba cumpliendo su voluntad. Entonces tampoco podemos hablar de que Cristo fue nuestro sustituto en la muerte espiritual, porque para eso Él tuvo que haber muerto espiritualmente. Y eso nunca ha pasado. La Trinidad nunca se ha descompuesto. Padre, Hijo y Espíritu Santo siempre han estado unidos, nunca han estado fracturados. Entonces tampoco podemos hablar de que fue nuestro sustituto en esto. Y un tercer punto, que se dice, pues es que Cristo tomó nuestro lugar, no, a lo mejor no en esa muerte física, a lo mejor no en esa muerte espiritual, pero sí en la condena, sí en la pena que nos correspondía a nosotros. Sí en ese castigo que nosotros debíamos recibir como pecadores, Él tomó nuestro lugar en eso. Pero yo les digo que, de acuerdo a la Escritura, pues tampoco eso es cierto. Como les dije al principio, ¿quién de nosotros iba a ser crucificado? ¿A quién le avisaron que íbamos a ser crucificados? Sí, yo creo que todos estamos viviendo nuestra vida tranquilos, ¿no? Sin esperar que nadie nos crucifique. Hebreos 10, 26 al 31. Dice ahí esta parte de la Escritura, Hebreos capítulo 10, versículos 26 al 31. Nos está hablando de cuál es el pago por el pecado. ¿Cuál es ese pago? ¿Cuál es esa condena para aquel que practica el pecado? Y sobre todo, para aquel que muere en pecado. Como decimos que Cristo murió en pecado. O bueno, como quien dice que así fue. Hebreos 10, 26 al 31 dice, porque si pecamos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego. Bueno, si Cristo fue nuestro sustituto en la pena o en la condena, tenemos que decir que Cristo sufrió esto, una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego. ¿Qué le hizo? Lo devoró. Por eso es que algunos hablan, dado que ya dijeron que Cristo es un sustituto, bueno, que Cristo también fue a dar al infierno, ¿sí? Que Cristo también fue a dar a ese lugar de tormento, porque es lo que corresponde a quienes mueren en pecado. El que viola la ley de Moisés, ¿qué le pasa? Muerte física. ¿Pero hay algo peor que eso? ¿Hay algo peor que morir físicamente? ¿Cuánto mayor castigo piensan que merece el que pisoteare la sangre del Hijo de Dios y la tuviere por inmunda además? Esa sangre del pacto en la cual fue santificado. No esa sangre por la cual fue lleno de pecado, sino por la cual fue santificado. Y además fuimos santificados nosotros, hiciera frente al Espíritu de gracia. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Versículo 31. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. El castigo por el pecado, esa culpa o esa condena, esa pena, es horrenda. Es horrenda cosa.
Si decimos si declaramos que Cristo fue nuestro sustituto, bueno, Él tuvo que haber sufrido esto. ¿Sí? Él tuvo que haber sufrido horrenda expectación de juicio, hervor de fuego, hubiera tenido que haber sido devorado por esto, hubiera tenido que haber sufrido una horrenda cosa. Que además, ¿cuánto tiempo dura? ¿Cuánto tiempo dura esta pena, esta condena? ¿No decimos que es una condenación eterna? ¿No decimos que quien muere en pecado, como quienes dicen que Cristo murió en pecado, es una condena eterna? Y bueno, habrá que preguntarse si de verdad Cristo sufrió esta pena. ¿Sí? Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Bueno, si decimos que Cristo fue nuestro sustituto en esa condena o pena, tenemos que decir que Cristo murió como un cobarde, como un incrédulo, Cristo murió como un mentiroso, Cristo murió como un adúltero. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, pues porque Él absorbió los pecados de todo y nos pasó la justicia a nosotros. ¿Sí? Es decir, que nosotros dejamos de ser todo eso para que Cristo lo fuera. Bueno, ¿quién se atreve a decir esto? Y además tuvo que haber sufrido en este lago que arde con fuego y azufre, que además nos dice la Escritura, ahí será el llanto y el crujir de dientes. Una pena que también Cristo tuvo que haber recibido, tuvo que haber llorado y haber crujido sus dientes en ese lugar, si Él fue nuestro sustituto. Bueno, ¿cuál fue la pena que dicen que Cristo sufrió por nosotros? La crucifixión. ¿En qué se compara la crucifixión con esto? ¿Es lo mismo ser crucificados? ¿Morir por 3 días? ¿Es equivalente a esto? ¿Él sufrió esta pena? ¿Él sufrió esta condena por nosotros? Bueno, si el pago o condena que sufrió Jesús por los pecados, de unas cuantas horas, porque eso fue lo que duró, ese castigo que sufrió, si eso fue sustitutivo, no, pues imagínense cuántos pecadores no van a decir, yo quiero morir igual, ¿sí? Yo quiero que el pago por mis pecados sea ese mismo. ¿Sí? Si ese fue el pago o la condena en sustitución, no, pues muchos pecadores en el lugar de tormento van a decir que injusto es Dios. ¿Por qué nuestra pena y nuestra condena es eterna? Es terrible, es horrenda cosa. Si para Cristo la pena o condena fue ser crucificado, ser martirizado, sí, unas cuantas horas, morir, pero al tercer día ya había resucitado. No fue algo eterno. Entonces, ¿en qué sentido sería una sustitución lo que le sucedió a Cristo con lo que le tiene que suceder al pecador? Y claro, quienes hablan de la sustitución, además, tienen que filosofar diciendo que que Dios, el Padre, sería injusto si condena 2 veces por lo mismo. Es decir, que como Cristo ya recibió nuestros pecados en la cruz, pues ya no nos puede condenar por lo mismo, aunque lo hagamos en nuestra vida. ¿Sí? Usted puede cometer pecados en su vida y no va a pasar nada al final, porque Cristo ya pagó el precio. Y Dios no le va a condenar 2 veces por lo mismo. Por eso es que se habla de una vez salvo, siempre salvo. Ya no te puede pasar nada. Tú ya creíste por fe, tú con tu pura fe eres salvo. ¿Te quieres bautizar? Bueno, pues ya tú sabes, ¿verdad? Pero ya con tu fe eres salvo. Y además, en el día final, tú no te preocupes por nada. No vas a ser condenado. Porque Cristo ya pagó el precio en la cruz. Sin embargo, ¿qué nos dice la Biblia? Que nosotros tenemos que seguir cuidándonos. Porque esa condena también puede ser para nosotros. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿cómo vamos a decir que Cristo fue un sustituto? Si de todos modos, si no nos aplicamos, hemos de recibir esa condena.
Bueno, dice Salmo 7:11, Dios es justo. Dios es juez justo. No podemos hablar de Dios como un Dios injusto, sino que Dios es juez justo y Dios está irado contra el impío todos los días. El que es impío, Dios no quita su ira sobre él. Dios no quita su juicio sobre él. Sigue estando ahí presente. Segunda Tesalonicenses 1:7-9. A los que son atribulados, ¿qué les toca? Reposo, ¿verdad? Pero los que cumplen con la voluntad de Dios. ¿Pero qué le toca a los que no hacen esto? Bueno, llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios. Bueno, pues no que Cristo ya había sido nuestro sustituto y ya no nos tocaba nada. No, miren, los que no obedecen el Evangelio sufrirán pena de eterna perdición. Bueno, no que Él fue nuestro sustituto en la condena y en la pena. No, hermanos. Sigue tocando pena para quien no obedece el Evangelio. Excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Entonces la Biblia nos muestra evidencia suficiente de que Cristo no es ningún sustituto nuestro. No es ningún sustituto nuestro. En ningún sentido. Nosotros no teníamos nada que ofrecerle a Dios para perdón de nuestros pecados. Nada. Aún en el Antiguo Testamento, quienes ofrecían animales, machos cabríos, ¿qué dice la carta a los hebreos? Que esos eran imperfectos. ¿Sí? ¿Qué podían ser los machos cabríos para Dios? Él mismo los había creado. ¿Sí? Medio ocultaban las faltas, ¿verdad? Pero no había sido todavía hecho esa expiación por los pecados de manera perfecta. ¿Qué se necesitaba? Bueno, algo que no existía en este mundo. Algo que nunca ni en 1.000.000 de años hubiéramos podido conseguir. Algo que en toda su vida jamás le hubiera podido ofrecer a Dios. Algo que tuvo que haber venido de lugares celestiales. Porque en este mundo nada, absolutamente nada, podía haber sido sacrificio para perdón de nuestros pecados. Y el decir que Cristo no fue un sustituto nuestro, es lo que le da la gloria, la eterna gloria a Jesús. Porque Él era el único absolutamente que pudo haber hecho este sacrificio. ¿Sí? Entonces Cristo no vino a ser sustituto, sino a ser, ¿qué nos dice la Escritura que fue Cristo? Ofrenda por los pecados. Ningún texto habla de Cristo como un sustituto, ninguno, ni uno solo. Lo que sí mencionan muchos es que fue ofrenda. Efesios 5:2, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Hebreos 7:26-27, ofreciéndose a sí mismo, ¿cómo? Una vez y para siempre. Ya no tiene necesidad como aquellos de sacrificios por sus propios pecados constantemente. Él una sola vez y para siempre. Porque Él era ese sacrificio perfecto. ¿Sí? Además, eso lo hizo sumo sacerdote. Un sumo sacerdote santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y no unido a ellos en su muerte. Primera de Juan 2:2, Él es no nuestro sustituto, Él es propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Sí? Sino que también su muerte fue en favor de todo el mundo, para todo aquel que quiera obedecer su evangelio. ¿Sí? Entonces esto es lo que sucede con quienes quieren evitar este tema, con quienes quieren hablar acerca de la sustitución de Cristo. ¿Verdad? Dicen, no, pues ¿cómo va a ser sacrificio por todo el mundo? No puede estar siendo sacrificio por todos, más bien solamente por los elegidos incondicionalmente, que es una falsa doctrina, que es una doctrina calvinista. Pero es importante que nosotros conozcamos el origen de todo esto que nosotros alcanzamos
anotar. Por eso les digo que esto puede escapar de nuestra mente, nos puede parecer lógico, nos puede parecer cualquier cosa, pero cuando nos metemos al tema, podemos darnos cuenta de que es una cosa terrible. Hablar de que Cristo fue un sustituto o hablar de que el Padre abandonó al Hijo es herejía totalmente. Es algo profano, es algo blasfemo contra Dios. ¿Sí? Nosotros declaramos esas cosas, olvídense. ¿Cómo vamos a hablar de Cristo como nuestro sustituto? Nosotros jamás hubiéramos podido cumplir con eso. Se necesitaba ese sacrificio, esa expiación perfecta por los pecados sin mancha que solamente Cristo podía darnos. Entonces Cristo no vino a sustituir, vino a ofrecer. No vino a decir, a ellos no, Padre, ellos déjalos en paz. Mejor yo. No vino a hacer eso. Vino a decirnos, miren, esto ustedes no lo tienen. Ustedes no tienen nada en este mundo para el perdón de sus pecados, pero yo vengo a ofrecerles esto, mi vida. Qué maravilloso es eso. Qué hermoso es eso. Qué hermoso es cuando hablamos de eso, cuando cantamos de eso, cuando oramos por eso. De que Él es el único que pudo haber hecho ese sacrificio y no un sustituto.